Buenas, en este video vamos a hablar un poco acerca de la nomenclatura de la química inorgánica. En contexto histórico tenemos que en 1919 se funda la UPAD, Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, gracias a que anteriormente no se le daba los nombres científicos a los compuestos, no se conocía. La UPAD empezó a crear unas reglas para nombrar todos los compuestos químicos que se conocen hasta la actualidad. Por ejemplo, el sulfato de sodio se conocía como sal de Glauber, también la sal de amonio que se formaba cerca de la tumba de la deidad egipcia Amón. Para hablar de nomenclatura debemos conocer los estados de oxidación, y los estados de oxidación no son otra cosa que la carga que tiene el átomo. Pero existen unas reglas que debemos tener muy en cuenta para poder darle nombre a los compuestos químicos. La primera regla es: el estado de oxidación de una molécula en estado puro debe ser cero. La segunda regla nos dice: el oxígeno en la mayoría de los compuestos presenta estado de oxidación de -2, excepto en los peróxidos que tiene estado de oxidación -1. La tercera regla nos dice que el hidrógeno presenta un estado de oxidación +1, excepto en los hidruros metálicos en los que presenta un estado de oxidación de -1. La cuarta regla nos dice que en compuestos neutros desde el punto de vista eléctrico la suma de los números de oxidación debe ser igual a 0. La quinta regla nos dice que los elementos metálicos siempre presentan estados de oxidación positivos. La sexta: el estado de oxidación de un ion monoatómico es igual a la carga del ion. La séptima regla: en un ion poliatómico complejo, la suma de los estados de oxidación debe ser igual a la carga total del ion. Por ejemplo, asignar los estados de oxidación a los siguientes elementos. Para esto utilizamos la regla número 1, son elementos en estado puro, así que su número de oxidación es 0. Y los estados de oxidación se van a representar siempre encima del átomo. Asignar el estado de oxidación a cada uno de los siguientes ejemplos. Estos son compuestos: agua, dióxido de carbono, ácido nítrico. Para estas sustancias se aplica la regla número 2 y 3. Se asigna al oxígeno el estado de oxidación -2 y al hidrógeno +1. Siempre debemos tener en cuenta que la suma de los estados de oxidación debe dar 0. En este caso el oxígeno es -2 y el del hidrógeno +1. Pero para este caso, para que nos pueda dar 0, agregamos otro hidrógeno. 1 por 2, 2, más -2 es igual a 0. Lo mismo sucede con el dióxido de carbono. 2 por -2, -4, más 4, 0. Y con el ácido nítrico lo mismo. 2 por -3, 6. Y 5 más 1, 6 positivo. Eso igual a 0. Para el aluminio y el aluminio +3 y magnesio +2 son iones. Para esto se aplica la regla número 6 para iones monoatómicos. Aluminio +3, magnesio +2 en estos casos es la carga, o sea, +2, +3 y +2 respectivamente. Para esta sustancia se aplica la regla número 7. Se le coloca en este caso la carga del ion es -1, pero el oxígeno la carga es -2, así como lo observamos aquí. 2 por 4, 8. Y 7, que es el estado de oxidación máximo del manganeso, entonces la carga sería -1. Que nos faltaría un átomo, un protón, para poder neutralizar el compuesto. Bueno, ¿qué es una función química? Son las propiedades comunes que caracterizan a una serie de sustancias y las diferencian del resto, como por ejemplo los hidróxidos. Van a presentar características comunes entre ellos. Grupo funcional son átomos o grupos de átomos que le confieren características similares a un grupo de sustancias, como por ejemplo el grupo OH, sería el grupo funcional. ¿Cuáles son las funciones químicas? Tenemos la función óxido, función ácido, función hidróxido y sal. Los óxidos son compuestos binarios que se producen por la combinación del oxígeno con otro elemento. Por ejemplo, si el oxígeno se une con un no metal, eso produce un óxido ácido. Si el oxígeno se une con un metal, produce un óxido básico. Recordemos que todos los compuestos que observamos debajo de esta escalerilla de la tabla periódica hacia la izquierda son compuestos metálicos, excepto el hidrógeno.
¿Cómo se da la nomenclatura de los óxidos? Se plantea la fórmula correspondiente por ejemplo, plantear la fórmula correspondiente para los óxidos de plomo. Entonces tenemos que mirar primero cuáles son los estados de oxidación del plomo. Tenemos que el plomo tiene dos estados de oxidación, más 2 y más 4. Entonces los óxidos de plomo que se pueden formar son PbO y PbO2. Nomenclatura stop. En esto vamos a colocar el nombre de la función, que es óxido, de nombre del elemento y en número romano el estado de oxidación del elemento, diferente al oxígeno e hidrógeno. Entonces aquí tenemos los óxidos de hierro. Este sería óxido de hierro 2. Para el segundo estado de oxidación, donde el hierro maneja más 3, sería óxido de hierro 3, porque 3 es el estado de oxidación del hierro en este caso. En la nomenclatura sistemática se utilizan los siguientes prefijos que indican el número de átomos presentes en la molécula. Y colocamos mono para 1, di para 2, tri para 3, tetra para 4, penta para 5, hexa 6, hepta 7, seguido de la palabra óxido y número de átomos del otro elemento. Miremos un ejemplo. Para el bromo aquí tenemos monóxido, porque tiene un solo oxígeno, monóxido de dibromo. Tenemos 2 bromos. En este caso sería pentóxido de dibromo. Este otro heptóxido de dibromo. Y en este caso el hierro, trióxido de dihierro. Esta sería la nomenclatura sistemática. Es bastante sencilla en comparación a las otras. En la nomenclatura tradicional o clásica, aquí vamos a utilizar unos prefijos también y en algunos casos sufijos. Para elementos con estado de oxidación se coloca nombre de la función óxido de y nombre del elemento. Se puede suprimir la preposición y colocar el sufijo ico. Miremos un ejemplo. En este caso sería óxido de sodio o también óxido sódico. Para elementos con 2 estados de oxidación, para el de menor estado de oxidación, colocamos nombre de la función, raíz del elemento y sufijo oso. Para el de mayor estado de oxidación, nombre del elemento, nombre de la función, raíz del elemento y sufijo ico. Aquí vamos a ver que hablamos de raíz del elemento porque no colocamos el nombre completo. Miremos un ejemplo para contextualizarnos mejor. En este caso, tenemos el fósforo más 3, oxígeno menos 2. Estamos trabajando con el menor estado de oxidación del fósforo. Entonces le llamaremos óxido fosforoso. La raíz del elemento sería esta, fósforo. Y el sufijo es lo que va después del nombre. Le colocamos oso. En el segundo caso, que es el de mayor número de oxidación, que sería 5, entonces óxido fósforo y cambiamos la terminación por ico, fosfórico, porque es de mayor estado de oxidación. Este ejemplo es para elementos con 2 estados de oxidación. Para elementos con más de 2 estados de oxidación, como es el caso del cloro, para el de menor colocamos el prefijo hipo, raíz del elemento, sufijo oso. Para el segundo estado de oxidación, nombre genérico, raíz del elemento, sufijo oso. Para el tercero, nombre genérico del elemento, sufijo ico. Y para el de mayor estado de oxidación, nombre genérico, le colocamos el prefijo per, raíz del elemento y sufijo ico. Miremos el ejemplo para contextualizarnos mejor. Cuando el cloro trabaja con el estado de oxidación número 1, colocamos óxido hipocloroso. ¿Por qué lo colocamos aquí? El de menor estado de oxidación, hipocloroso. El segundo estado de oxidación sería este, nombre genérico del elemento, raíz del elemento y sufijo oso, óxido cloroso. Para el estado de oxidación 5, que sería el que le sigue aquí el tercero, nombre genérico, raíz del elemento, sufijo ico. Y para el último, que sería 7 en este caso, óxido perclórico, como lo dice la raíz. Esto lo tenemos que tener muy en cuenta porque esto aplica a todos los elementos con más de 2 estados de oxidación.
Bueno, nomenclatura para los ácidos. Los ácidos son compuestos que al disolverse en agua liberan iones de hidrógeno. Entonces, un ion positivo equivale a un protón. El óxido ácido más agua produce ácido oxácido. ¿Cómo se organiza el oxácido? Hidrógeno más no metal más oxígeno. En la nomenclatura tradicional se usan los mismos prefijos y sufijos que en los óxidos. Entonces, con esta oxidación, nombre de la función, preposición de, nombre del elemento, y se puede suprimir la preposición y colocar el sufijo ico. Para elementos con dos estados de oxidación, el de menor, sufijo oso, y para el de mayor, ico. Para elementos con más de dos estados de oxidación, nombre genérico hipo, raíz, elemento y sufijo oso, al igual que en los óxidos. Para el segundo estado de oxidación, nombre genérico, raíz, elemento y sufijo oso. Para el tercer estado de oxidación, nombre genérico, raíz, elemento, sufijo ico. Y para el cuarto estado de oxidación, nombre genérico per, raíz, elemento y sufijo ico. Miremos los compuestos que podemos hacer con el cloro. Entonces, HClO sería ácido hipocloroso, porque el cloro está trabajando con 1, con más 1, es el de menor. Si continuamos en el orden, sería ácido cloroso. Continuamos con el quinto estado de oxidación, que sería el tercero, raíz, nombre genérico, ácido clórico, terminado en ico. Y para el último, ácido perclórico. En la nomenclatura sistemática para ácidos oxácidos está formada por dos partes: un prefijo multiplicativo que indica el número de átomos de oxígeno seguido de la palabra óxido, oxo, raíz del átomo central, sufijo ico, y estado de oxidación en números romanos. Miremos un ejemplo. El hidrógeno más los halógenos se produce ácidos hidrácidos. ¿Cómo se organiza el hidrácido? El hidrógeno más el otro compuesto, el otro elemento. Nomenclatura de ácidos hidráceos. Se antepone la palabra ácido seguido de la raíz del elemento y sufijo hídrico. La combinación del hidrógeno con otro no metal forma compuestos que no presentan carácter ácido y generalmente reciben nombres vulgares, como por ejemplo pH3, que sería fosfina, ASH3 arsina, NH3 sería amoníaco, pH3 sería borino o borano, y H2O sería agua. ¿Cuáles son los hidrácidos? Tenemos HCl, ácido clorhídrico, ácido bromhídrico, ácido sulfhídrico, ácido fluorhídrico, ácido iohídrico.